sombra, que refleja la realidad de tu actividad imaginal. Por lo tanto, cuando revisas una conversación, una experiencia infeliz o una cualidad sobre ti mismo, lo estás experimentando literalmente en la realidad, tu conciencia. El mundo exterior es un reflejo retardado del interior y está confinado a una dimensión del espacio donde los acontecimientos ocurren en una secuencia temporal. La revisión, por tanto, cambia literalmente el pasado, sustituye lo que ocurrió en el mundo exterior por la versión revisada. La escena revisada emite entonces su efecto, yendo a cambiar los acontecimientos futuros. Quedarse en las irritaciones o heridas del pasado las perpetúa y crea un círculo vicioso, que sirve para confirmar esas emociones negativas. El círculo puede romperse empezando ahora a revisar cualquier cosa que ya no desees mantener en tu mundo. Al revisar el pasado, te liberas de cualquier efecto que pueda tener en tu futuro. La revisión es realmente la llave que se puede utilizar para abrir las puertas que te han mantenido atrapado en un estado particular. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Estados de conciencia. Todos los estados existen y son una parte fija de la creación. Cualquiera puede entrar en un estado conscientemente o caer en un estado inadvertidamente. Puedes pasar a diferentes estados a lo largo de tu vida, o puedes ocupar un único estado. El deseo es lo que suele motivarnos para pasar de un estado a otro superior. Puesto que un estado es total y completo en sí mismo, cuando entramos en un estado, nos vemos obligados a comportarnos de una manera dictada por ese estado. Por ejemplo, en el estado de pobreza nos encontraríamos constantemente necesitados de fondos. Tendríamos dificultades para llegar a fin de mes y no podríamos disfrutar de lujos. Si nos dieran una gran suma de dinero, si permaneciéramos en el estado de pobreza, llenando nuestra mente con pensamientos de carencia y limitación, pronto nos encontraríamos sin fondos y experimentando, de nuevo, las mismas dificultades. Lo contrario ocurriría si ocupásemos un estado de riqueza. Cuando estamos en un estado, solo vemos el contenido de ese estado y nos vemos obligados a actuar de acuerdo con todo lo que el estado conlleva. Mientras estás en un determinado estado, crees que ciertas cosas son ciertas y te resultaría difícil comprender otro punto de vista. En el estado de pobreza, es fácil centrar tus pensamientos en los problemas de proporcionar comida, techo y ropa. Cuando consigues salir de este estado, ya no te resulta difícil adquirir estas cosas. La mayoría de la gente atribuye este cambio de fortuna a un cambio de circunstancias. Sin embargo, a menos que hayas salido del estado de pobreza, ningún cambio de circunstancias sería permanente. Más bien, salir de un estado y entrar en otro en tu imaginación, crea automáticamente un cambio en tu mundo exterior. La Biblia ha personificado cada tipo de estado y llama a estos estados con nombres conocidos por nosotros como Moisés, Noé, Job, Pedro, Andrés y Jesús. A lo largo de nuestro viaje entramos en estos estados y experimentamos todo lo que nos ofrecen. El último estado en el que entraremos es el estado de Jesucristo. En este estado, tomamos conciencia de que somos Dios, el Padre, y de que tenemos un Hijo simbolizado como David, que personifica la suma total de toda la humanidad. El viaje comienza con Adán, que se durmió y soñó el sueño de la vida, y luego entró en los innumerables estados para adquirir las experiencias necesarias antes de despertar. Cuando entra en el estado de Jesús, se sabe Dios, y su viaje a este mundo de muerte se completa entonces. La obra, como dijo Shakespeare, todo el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres son meros actores, tienen sus salidas y sus entradas, y cada hombre en su tiempo representa muchos papeles. Este mundo que parece tan real, es tanto un sueño como los sueños que tenemos mientras dormimos. Nuestro sueño despierto parece tan real porque tiene continuidad, mientras que nuestros sueños nocturnos parecen secuencias aleatorias, que tienen lugar en entornos y situaciones desconocidos. Dios es el soñador, el que da vida a la obra, y Dios interpreta todos los papeles.
Todos los que aparecen en tu mundo son Dios interpretando ese papel para ti, el autor. Nadie viene a mí si yo no le llamo. Cada uno de nosotros escribe su propio guión. Si no estás satisfecho con la obra, te corresponde a ti reescribir el guión para que se ajuste a tu idea de lo que debe ser la obra. No puedes exigir a los actores que cambien el personaje que representan. Todos los cambios deben producirse en la mente del autor. Si hay alguien en tu mundo que te resulta molesto o irritante, esa persona no tiene más remedio que interpretar el papel que se le pide en el guión. No hay nada que puedas hacer desde fuera para provocar cambios en otra persona. Puedes utilizar el arte de la revisión para cambiar una línea de diálogo, sustituir un personaje por otro y escribir finales felices para las subtramas de la obra. Cuando empieces a ver objetivamente este sueño despierto, podrás comprobar que has sido el autor tanto de los actos agradables como de los desgraciados de tu obra. Puedes cambiar radicalmente la obra utilizando tu imaginación de forma creativa, asumiendo tu deseo cumplido. Puedes cambiar el guión a diario revisando la escena que no te ha gustado. El personaje que hoy te ha molestado no lo hará mañana si escribes el diálogo que deseas escuchar y modificas ese papel en tu imaginación. Cuando despiertes para saber que eres Dios, Padre y autor de esta magnífica obra, comprenderás que cada hombre en su tiempo interpreta muchos papeles. Tu propósito real, Dios se convirtió en ti tan completamente que olvidó que era Dios. Al hacerse hombre, Dios alcanzó el límite de la contracción y la opacidad. Dios olvida totalmente que es Dios para convertirse y animar a su creación, el hombre. Dios pasa entonces por todas las experiencias, de conocer el bien y el mal e incluso la muerte. En la confianza de que el hombre acabará despertando de este sueño de la vida para volver a saber que es Dios. Solo hay Dios en el universo, fragmentándose como humanidad, y Dios interpreta todos los papeles en este sueño espacio-temporal. Tu propia y maravillosa imaginación humana es Dios en acción. Yo soy es Cristo en ti, tu Salvador. Y Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Dios nos habla a través del deseo, instándonos a alcanzar niveles cada vez más altos de conciencia. Ejercitando su propia y maravillosa imaginación humana para alcanzar estos deseos, el hombre está experimentando realmente a Dios en acción. A través de la fe en su imaginación, el hombre eventualmente concluirá que Cristo, el poder y la sabiduría de Dios, está dentro de él como su imaginación. Al final de este fabuloso viaje o sueño de la vida, el hombre despertará para recordar que él es Dios, el Padre, realzado por las experiencias que se hizo pasar cuando olvidó que era Dios. El único propósito del hombre es experimentar la Escritura, todos los estados de conciencia personificados como hombres en la Biblia. La meta del hombre es alcanzar el estado llamado Jesucristo, entonces sabrá que realmente es el Padre, Jesús, y que su Hijo es Cristo, toda la humanidad fusionada en un solo ser. El hombre puede tener muchas metas mientras tanto, acumular posesiones, volverse poderoso, llegar a ser famoso, o expresar cualquier cosa que desee. Eventualmente, el hambre de conocer a Dios vendrá sobre él y entonces tendrá las experiencias que son necesarias para traer a su memoria que él verdaderamente es Dios, el Padre. Historias de casos. Esta historia se refiere a una mujer, a la que nos referiremos como señora A.B. Ella sabía que la imaginación crea la realidad, y había enseñado este principio a sus 3 hijos, de 12, 10 y 6 años. Había practicado este principio durante años para obtener las cosas que deseaba. Aunque su marido también había oído esta enseñanza, no la había puesto en práctica y, de hecho, era bastante escéptico en cuanto a los resultados. Un domingo por la tarde esta familia salió a dar un paseo y se encontró con una nueva zona de casas en venta. Como se trataba de una bonita zona rural, se detuvieron a ver los nuevos modelos. A todos les encantó la zona y las casas eran grandes y bonitas con todo tipo de comodidades modernas. De camino a casa, hablaron de lo maravilloso que sería tener una casa nueva en esta zona. Ya eran propietarios de una casa,
pero habían pedido un préstamo y tenían muy poco capital que pudieran obtener de su venta. El marido dijo que, aunque le gustaría comprar la casa, no era posible, ya que no podían reunir el dinero necesario para el pago inicial. Incluso si vendieran su casa actual, la comisión del agente inmobiliario sería igual al poco capital que obtendrían. La señora Abe le dijo a su marido que la única forma de conseguir el anticipo sería vendiendo la casa por su cuenta y quedándose así con la comisión. El marido era muy pesimista al respecto, pero le dijo a su mujer que siguiera adelante y pusiera un anuncio en el periódico, aunque sabía que no serviría de nada. Estaba seguro de que no había ninguna posibilidad de vender la casa de esta manera. La mujer puso un pequeño anuncio en el periódico anunciando su casa en venta. Unas noches más tarde, cuando el marido se había acostado temprano, ella y sus hijos se dirigieron a la zona de casas nuevas. Pensó que si podía pasear por la casa nueva y captar la sensación de vivir realmente allí, obtendría la casa de sus sueños. Estaba oscuro cuando llegaron, pero encontraron una de las casas abierta. Ella y los 3 niños recorrieron la casa. Los niños decidieron qué habitación ocuparía cada uno si realmente vivieran allí. La madre pidió a los niños que esa noche durmieran en la nueva casa de su imaginación y ella pensó adyacente. Esa misma semana, un hombre respondió al anuncio del periódico. No parecía muy entusiasmado con la idea de comprar la casa, pero regresó más tarde ese mismo día con su mujer. Le dijo a la señora Abe que habían decidido comprar la casa por el precio que ella pedía. Cuando la señora Abe expresó su preocupación por cómo iban a depositar la casa, él le dijo que